Medicamentos para la epilepsia. Uno de los pilares del tratamiento es la medicación, por lo que en esta guía completa te presentamos una lista con todos los medicamentos para tratar la epilepsia que existen actualmente. Recuerda que esta lista no sustituye la consulta con un especialista y que la elección del medicamento dependerá de cada caso particular. Medicamentos de primera elección. Estos medicamentos son los más utilizados para tratar la epilepsia y pueden ser efectivos en la mayoría de los casos. Algunos de ellos son carbamazepina, fenitoína, valproato, lamotrigina y levetiracetam. Medicamentos de segunda elección. Si los medicamentos de la primera elección no son efectivos o causan efectos secundarios, se pueden probar medicamentos de segunda elección. Estos incluyen topiramato, gabapentina, pregabalina, sonizamida y tiagabina. Medicamentos para epilepsia refractaria. En algunos casos, la epilepsia puede ser refractaria a los medicamentos convencionales. En estos casos se pueden probar medicamentos más potentes o combinaciones de ellos. Algunos ejemplos son felbamato, rufinamida, ezogabina, clobazam y vigabatrina. Si bien los medicamentos para la epilepsia pueden ser muy efectivos para controlar las convulsiones, también pueden tener efectos secundarios significativos. Algunos de los efectos secundarios más comunes incluyen fatiga y somnolencia, mareo, náuseas y vómito, problemas de memoria y concentración, cambios de humor y comportamiento. Es importante tener en cuenta que no todas las personas experimentarán efectos secundarios al tomar medicamentos para la epilepsia y que los efectos secundarios pueden variar según el medicamento que se esté tomando. ¿Cómo funcionan los medicamentos para tratar la epilepsia? Los medicamentos actúan en el cerebro para reducir la actividad eléctrica anormal que causan las convulsiones. Cada medicamento tiene un mecanismo de acción diferente y debe ser recetado por un especialista. Elegir el medicamento adecuado para tratar la epilepsia puede ser un proceso complicado y es importante trabajar estrechamente con un profesional de la salud para encontrar el medicamento adecuado para ti. Algunos factores a considerar al elegir un medicamento para la epilepsia incluyen el tipo y la frecuencia de las convulsiones, los posibles efectos secundarios del medicamento, la edad y el estado de salud general de la persona, otros medicamentos que la persona puede estar tomando, las preferencias personales de la persona. ¿Cuánto tiempo debo tomar el medicamento? El tiempo que debes tomar el medicamento dependerá de tu caso particular. En algunos casos se puede intentar suspender el medicamento después de varios años de controlar la enfermedad. Sin embargo, esto debe hacerse bajo supervisión médica y teniendo en cuenta los riesgos y beneficios de la decisión. ¿Puedo tomar otros medicamentos junto con los medicamentos para la epilepsia? Es importante informar al médico sobre cualquier otro medicamento que se esté tomando, ya que algunos pueden interactuar con los medicamentos para la epilepsia y reducir su eficiencia o aumentar los efectos secundarios. ¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis del medicamento? Si olvidas tomar una dosis del medicamento, es importante tomarla lo antes posible. Si ya ha pasado mucho tiempo desde la hora en que debiste tomarla, consulta con tu médico para saber qué debes hacer. ¿Puedo dejar de tomar medicamento para la epilepsia si ya no tengo convulsiones? No. Es importante seguir tomando medicamentos para la epilepsia según lo indicado por tu médico, incluso si no has tenido convulsiones en un tiempo.
Dejar de tomar medicamentos puede aumentar el riesgo de obtener convulsiones nuevamente. Los medicamentos para la epilepsia son una herramienta importante en el tratamiento de la epilepsia. Si bien pueden tener efectos secundarios, la mayoría de las personas pueden tomarlos de manera segura y efectiva para controlar las convulsiones. Es importante trabajar estrechamente con un profesional de la salud para encontrar el medicamento adecuado y seguir las instrucciones de uso según lo indicado. Si tienes preguntas o preocupaciones sobre los medicamentos para la epilepsia, habla con tu médico para obtener más información y orientación.